Buenos días. Hoy vamos a hablar, conversar respecto a un tema muy importante del curso. En este caso vamos a referirnos al conflicto y sus elementos. El conflicto como fenómeno social es algo connatural al ser humano, algo propio del ser humano, el cual evidentemente trasciende también a la esfera penal, frente al cual pues tenemos que diseñar una serie de enfoques para poderlo enfrentar, porque evidentemente vamos a encontrar reacciones humanas disímiles. Por esa razón que se hace necesario, en primer lugar, antes de ingresar a la negociación penal, tocar este tópico de lo que significa el conflicto como tal. ¿Qué entendemos por conflicto? En primer lugar, conflicto es la situación en la que dos o más partes perciben tener objetivos incompatibles y de esa manera así lo expresan. El conflicto es, como hemos dicho, algo que es propio del ser humano. Por tanto, al ser diferente cada uno de nosotros, va a asumir una postura también disímil. Eso da lugar a lo que es el conflicto. Ahora bien, ¿el conflicto es algo bueno? ¿Es algo positivo? Eso es lo que a veces nos preguntamos. Y en la generalidad de las veces, creemos que el conflicto es algo malo, algo destructivo. A veces asociamos a desgracia, a violencia, pero en buena cuenta nos vamos a dar cuenta desde ahora en adelante, siguiendo este curso, que el conflicto también tiene propósitos positivos, es decir, nos puede servir para avanzar, para desarrollarnos, de tal manera que el conflicto es un desafío y radica pues en poner a prueba nuestra inteligencia humana de gestionar en forma eficiente y eficaz ese conflicto, esa discrepancia. También, el conflicto presenta esquemáticamente un esquema. El conflicto está compuesto por elementos. Los elementos esenciales de todo conflicto vienen a ser las personas, como no, porque son las personas los que tenemos conflictos. Pero ese conflicto, además, vamos a concebirlo como un proceso, como un proceso. Y en ese proceso vamos a encontrar comportamientos conflictivos, ¿no? Que van a dar lugar precisamente a entenderlo como un proceso. Y por otro lado, el conflicto, como no, es un problema. Es un problema en el sentido que nos va a ubicarnos en una situación conflictiva. Además, los problemas y los conflictos tienen fuentes, provienen de fuentes, como cuáles, por ejemplo, con la estructura familiar, por ejemplo, con las conductas antisociales que vemos a diario, por ejemplo, con el tema cultural, por ejemplo, con el tema educativo. De tal manera que el conflicto pues se va a nutrir de todos estos aspectos. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en analizar el conflicto, ¿no? Para esto vamos a utilizar a un experto en temas de conflicto como es el profesor Juan Pablo Lederach, donde grafica y hace un análisis a partir de un esquema que comprende, como ya hemos señalado, a las personas, al proceso y el problema. Las personas evidentemente van a tener la capacidad de identificar sus emociones y sus percepciones, porque es a partir de esos elementos que muchas veces se va a alimentar más o disminuir el conflicto. Por otro lado, también el conflicto entendido como proceso nos debe hacer comprender que el conflicto se desenvuelve en una dinámica. Tiene una dinámica, tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y muchas veces tiene un final. Pero ese final puede ser fatal o puede ser un final feliz. Para esto va a ser importante
incorporar un aspecto que para nosotros es vital, la comunicación. La comunicación juega un rol importante para gestionar adecuadamente el conflicto. Por otro lado, el conflicto como problema, tenemos que tener la capacidad de describir el meollo del conflicto. Es decir, adentrarnos a lo que significa los intereses y no quedarnos en las posiciones, es decir, en aquellas peticiones que hacemos, sino vamos más al fondo, a los intereses, a aquellas situaciones en las que detrás de esa posición están carencias, están necesidades, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que origina un conflicto? La causa, o diríamos las causas últimas de los conflictos, radica en la escasez de los recursos. Todos sabemos que hay necesidades que cubrir, hay muchas necesidades, pero los recursos que disponemos son escasos. De tal manera que una de las causas últimas, no son la única evidentemente, es la escasez de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y ello genera pues la imposibilidad de que todos puedan satisfacer ilimitadamente sus intereses, justamente debido a la referida escasez. Ejemplo que podemos poner y cuándo podemos decir que existe conflicto. Una empresa minera usa el río cercano a una comunidad campesina y dicha comunidad considera que el río será contaminado por este uso. Evidentemente aquí hay dos percepciones opuestas. Por un lado la comunidad y por otro lado una empresa minera. ¿Cómo resolvemos ese conflicto? En principio, ya esas percepciones incompatibles son un ejemplo claro de lo que debemos entender por conflicto. El chisme es una de las causas frecuentes de los conflictos entre parejas, familiares y vecinos. Posiblemente suene un poco hilarante este ejemplo, pero muchas veces somos tan sensibles emocionalmente y que a veces ese tipo de actitudes generan conflicto a nivel familiar, a nivel laboral, etc. O cuando el agua no alcanza pues para regar los campos de todos, porque precisamente el agua constituye un recurso escaso. También podemos tomar como otro ejemplo, en una pareja, una de las personas cree que no se puede cuestionar la autoridad del varón, a raíz de ello abusa o golpea a su esposa o conviviente. Algo que es una realidad lacerante en la vida de los peruanos. Hay mucho machismo y a partir de ahí surgen pues estos conflictos de concebir que el hombre tiene la autoridad y entonces vamos a tener delitos contra la familia, por ejemplo, agresiones y cuya expresión más, digamos, lamentable vienen a ser los feminicidios en este caso. Siendo así, podemos concluir que el conflicto pues es percibido muchas veces como algo negativo, pero tenemos que ser a partir de este curso conscientes que también el conflicto puede concebirse como algo positivo. En esa línea está la negociación penal. Entonces, en el análisis del conflicto es preciso tomar en cuenta, por otro lado, los elementos que el esquema presenta. Quiere decir, en el conflicto siempre van a estar presentes las personas, el conflicto es un proceso y el conflicto es un problema.